Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto saludarlo como cada oportunidad. Hoy estamos con Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, que en forma de postulación independiente logró amasar una cantidad muy respetable de votos de muchos de los ciudadanos que apostaron por su propuesta y creyeron en él. Quiero saludarlo porque me gustaría hacer un análisis de todo lo que ocurrió y lo que sigue. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Bienvenido a tu casa. Hola, Adelita. Muchas gracias por la invitación y gracias también por las palabras. Al contrario. Me gustaría saber, cuando uno está en la campaña política y todo ese calor de agitación para acá, para allá, y la gente en la calle te saluda y te dice, voy por ti, etcétera, ¿usted se esperaba los resultados que salieron al final? Desde el primer día que inició el movimiento, y creo que lo pudimos hablar en alguna medida cuando estuve acá, hace más de un año creo, nosotros estábamos convencidos de que había una ciudadanía o un sector de la ciudadanía a la espera o sedienta de una alternativa nueva. Siempre estuvimos seguros de la posibilidad de lograr lo que se logró. En la medida que fuimos avanzando, evidentemente mucha más gente fue creyendo en la posibilidad y hoy por hoy yo puedo decir, mirando hacia atrás, que estábamos seguros de que podíamos lograr mucho porque creíamos en la ciudadanía y creíamos en que había un sector importante de la ciudadanía que iba a apostar por una opción no solo nueva, sino que en su discurso y en su propuesta se diferenciara del resto de la oferta electoral. Y a juicio de la cantidad de votos obtenida, yo creo que sí hubo un sector, casi un 20% del voto que apostó por eso. Pero cuando estaba en campaña, ¿pensaba realmente que iba a ganar? No, nunca hubo triunfalismo. No hubo ningún momento en que nosotros sentimos seguridad de ganar. Evidentemente, en las últimas semanas, cuando empezaron a salir muchos simulacros realizados en empresas y una parte importante de ellos ya nos colocaban peleando el primer puesto, sí pensamos que teníamos una alternativa de dar la sorpresa. Sí. Pero para que eso ocurriera tenía que haber mucho voto oculto, o sea, mucho voto silencioso. Entonces era como una apuesta, bueno, vamos a ver, ya sabemos que podemos lograr este porcentaje de votos, vamos a ver cuánto voto sorpresa o voto oculto hay allá afuera, pero siempre con los pies sobre la tierra con respecto a las posibilidades que había. Bueno, en realidad, si no iba por el primer lugar y estaba tratando de hacer un movimiento como el que está haciendo, ¿qué sintió cuando salieron estos resultados? ¿Se esperaba ese tercer lugar o pensaba que iba a ir a un segundo? Es decir, ¿cuál era el plan B que tenía usted? Mire, nunca hubo plan B con respecto a opciones electorales. Nosotros apostamos por el triunfo, yo creo que eso quedó claro en la ciudadanía. Nosotros desde el día 1 que empezamos a recoger firmas, fue con la determinación de lograr la candidatura, con la determinación de crear un movimiento ciudadano político nuevo en el país. Se logró la candidatura, se logró el movimiento nuevo. Y una vez estábamos posicionados en la candidatura y con un movimiento, nosotros apostamos a ganar la elección y metimos todo el esfuerzo y toda la estrategia en poder ganar la elección. Todo el esfuerzo, nunca se apostó ni a segundo ni a tercero, se apostó a poder ganar la elección. No fue posible, pero cuando se hace el análisis postelectoral, definitivamente que es mucho lo que se ganó a nivel del movimiento, a nivel de fortalecimiento de la democracia y a nivel histórico, porque es la primera vez que una candidatura sin partido y una candidatura ciudadana logra 370,000 votos, casi el 20% ahora, del voto. Viendo ahora en retrospectiva todo, ¿no? ¿Qué cambiaría si usted se apunta para la siguiente elección? ¿Tiene interés de entrarle nuevamente al ruedo en el 2024? Por supuesto. Es que la decisión no fue una decisión de 2019. Esa fue una decisión de vida. Correcto. O sea, cuando se tomó la decisión, Adelita, se tomó una decisión de vida de que había espacio para nuevos actores políticos y se empezó un movimiento con pocas personas y hoy está posicionado como una alternativa
y no hay ninguna razón para parar aquí. Todo lo contrario, nosotros vamos a analizar lo ocurrido, lo que estamos haciendo ahora, haciendo un balance, qué salió bien, qué salió mal, en qué se acertó, en qué nos equivocamos, y luego en adelante fortalecer el movimiento, fortalecer su estructura y pensar en 2024 y todo lo que tenemos que hacer desde ya para tener una vida políticamente activa. No Ricardo Lombana solamente, sino el gran número de líderes que se han creado a través de este movimiento. O sea, ¿qué va a cambiar para el 2024? Eso lo tenemos que decidir en los próximos Porque meses. tiene que haber algo determinante, me imagino yo, ¿no? Para poder lograr esa forma de acaparar la atención y de hacer un movimiento más estructurado, organizado. Correcto. Me imagino que se Esa hará es parte un de lo partido que político. viene. Esa es parte de lo que viene. Nosotros queremos, y lo hemos dicho desde antes, que en Panamá se reconozca a los movimientos como vehículos de participación política, como se reconocen en otras democracias más sólidas que las nuestras. Sí. Entonces, nuestro primer envión, por decirlo de alguna manera, va a ser incidir en la Comisión Nacional de Reformas Electorales que se instala en enero. Correcto. Y lo primero que vamos a proponer es que se equipare la cantidad de votos. El 52% de los panameños no estamos inscritos en ningún partido, pero somos minoría en la comisión que decide las reglas del juego. Esa inequidad hay que cambiarla de arranque y nosotros vamos a proponer, antes de que arranque la comisión, que se equipare el voto de la ciudadanía con el Frente voto a los- de los a partidos, los porque de- no tiene ninguna razón de ser. Ya. Y luego de ese cambio, o en conjunto con ese cambio, nosotros vamos a solicitar el reconocimiento de los movimientos como vehículos de participación política, y si ese reconocimiento se da a través de ese movimiento, poder articular los liderazgos nuevos y la oferta electoral en función del 2024. Quiero ahondar un momentito en eso, pero antes voy a hacer una pausa y vamos a regresar más con el señor Ricardo Lombana haciendo un análisis de lo que pasó y lo que viene. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. A mí me gustaría entender algo. Esos movimientos, ¿qué diferencia van a tener con los partidos políticos? O sea, que se reconozca un movimiento, ¿cómo se entiende versus que se reconozca un partido político? Si también es un conjunto de gente con un objetivo político, etcétera, etcétera. En primer lugar, se tienen que equiparar las reglas para el que corre por partido y el que no corre por partido, que eso no te lo mencioné en el bloque anterior. Es decir, el que corre independiente tiene que tener la posibilidad de unirse a una oferta electoral para distintos cargos y poder unificar colores y poder unificar listas. Nosotros teníamos, por ejemplo, candidatos, yo era Chocolate número 10, Sí, pero había candidatos nuestros que eran Verde 9 y otros que eran Celeste 8. correcto. Y al final el Tribunal Electoral hizo cero docencia sobre esto. Sí. Entonces, ese es uno de los cambios. Hay una queja generalizada de Poder eso. alinear candidaturas independientes en función de los acuerdos que se haga entre independientes. Ok. Segundo, lo del movimiento tiene que ver con igualdad de derechos frente a la ley. ¿Por qué si yo quiero formar una organización con participación política que no tenga cobertura nacional, por ejemplo, como existió en algún momento en Panamá, que sea en la ciudad capital o que sea regional, ¿por qué no puedo postular candidatos? ¿Qué me lo prohíbe? Aquí solamente si formas un partido que tiene una cantidad de personas que tienes que inscribir, que recibe un subsidio millonario pero con el entonces- que no estamos de acuerdo, Introduciríamos una figura nueva. y que el existe en término otros electoral. países y que existió aquí. Si el movimiento cultural Claro. quiere tener un movimiento político y postular 2 o 3 personas a la Asamblea Nacional en la próxima elección, tiene que hacer un partido de 30 y pico mil Ok, personas. entonces su idea es hacer un movimiento para poder Mi idea sacar es- adelante esto. Mi idea es proponer en la Comisión de Reformas Electorales, Sí. en conjunto con nuestro movimiento y otros, que se reconozcan los movimientos ciudadanos como vehículos de participación política. Esa va a ser nuestra apuesta y esa es la primera carta. Tenemos subsidio otras, y ¿sabemos? todo? ¿Cómo? ¿Con subsidio Bueno, y eso todo? lo tendrá que definir la reforma electoral. Ya yo he dicho que no estoy de acuerdo en los montos. Yo estoy de acuerdo en que
las estructuras partidistas o de movimientos, una vez reconocidos, sean financiadas por el Estado. Pero también estoy en total desacuerdo con los absurdos montos con que se financia la política en Panamá. Entiendo. Deben revisarse hacia abajo. O sea, los montos tienen que ser montos realistas, Ajustados montos un poco más. austeros, Sí. y no que permitan el despilfarro. Ahora, Ricardo, vimos realmente que una de las principales razones por las que la gente estaba votando o que apostaba era una mejoría económica del país. Hay pues una gran idea de que la gente votó con el bolsillo, ¿no? En el sentido de que, aparte de todos los mensajes de reformas, de recomponer el sistema judicial, todo eso que usted dijo, que es muy atinado y es muy lo que necesitamos, mucha de la gente pensó más en la economía al emitir su voto. ¿Usted cree que si hubiera tomado una figura empresarial como vice, esto hubiera cambiado? Siempre hacia adelante se pueden hacer muchos análisis de lo ocurrido. Yo no estoy tan seguro de poder afirmar que, por ejemplo, Con todo el respeto que le tengo y cariño, No, mucho por supuesto. a don Guillermo Márquez, que me pareció una persona ideal, pero había dos abogados a la cabeza y sentía yo que la gente estaba buscando también esa parte económica, esa parte de negocios que podrían prosperar. No sé si me equivoco. No, el análisis es válido. Yo creo que habría que revisar en términos numéricos los candidatos que apostaron por reforma del sistema. No fue solo Lombana, hubo otros candidatos que apostaron por reforma del sistema. Es correcto. Usted puede hacer la sumatoria. Sí. Usted puede sumar la gente que no votó porque no cree en el sistema. O sea, hacer el análisis de que la gente votó solo por el bolsillo. No solo, pero era una razón No estoy importante. seguro de si sea concluyente, pero es válido el punto para el análisis. Ahora bien, está servida la mesa. Nuestra propuesta era clara. O sea, yo nunca quise, ¿qué te digo?, modificar el argumento central. La nómina estaba compuesta de dos personas que le proponían al país reformas estructurales, y por eso estaba Guillermo Márquez Amado, para liderar el proceso constituyente, liderar el proceso de reforma. Él ya lo había hecho una vez de manera exitosa, proponiéndole al país que no podía haber crecimiento económico sostenible si no había instituciones sólidas, porque la Cámara de Comercio pide institucionalidad, APD pide institucionalidad, los agricultores piden que se cumplan las leyes, o sea, los inversionistas piden seguridad jurídica. Claro, entonces, reactivar la economía no es un tema tan fácil como lo que a veces uno escuchaba en campaña: vamos a poner dinero en tu bolsillo, vamos a poner dinero en la calle. Vamos a esperar. Nosotros queremos que al nuevo gobierno le vaya bien. Somos panameños y esperamos que le vaya bien al próximo gobierno. Y vamos a ver cómo manejan el tema del crecimiento económico versus las reformas estructurales que el país requiere. Sí, y es verdad que hubo diferencias serias entre usted y Márquez antes del día de la elección. No, en lo absoluto, en lo absoluto. No sé quién puede haber inventado semejante cosa, pero... Lo escuché y quiero confirmar. No, para nada, para nada. La relación entre Guillermo Márquez Amado y mi persona ha sido desde hace años extraordinaria. Qué bueno. Aún lo es, y creo que hice una extraordinaria elección al haberlo seleccionado a él para ser candidato a vicepresidente. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si Nito Cortizo le dice: estoy uniendo fuerzas, vente a trabajar conmigo, te voy a dar este cargo, por ejemplo? ¿Aceptaría? Ya he dicho públicamente que no es parte de los planes que yo tengo. Yo tengo un rol que cumplir en la oposición, como un mandato que yo he recibido. Yo he recibido un mandato de 370,000 votos que yo necesito interpretarlos bien. Sí. Y que están llamando al movimiento a seguir jugando su rol ciudadano, anticorrupción, antidespilfarro, pro medidas anticorrupción, antibotellas, manejo del gasto público de manera eficiente y otras cosas. Sí. Allí voy a estar, aparte que yo necesito volver a fortalecer
mi trabajo profesional como abogado y como comunicador, que a pesar de estar trabajando casi hasta el último día de la campaña, evidentemente lo descuidé un poco. Bueno, pues, ahora necesito volver a eso, que esa es mi carrera. Eso Y la voy a era seguir lógico. ejerciendo por los años que Bueno, vienen. pero ahora se hizo tan famoso que todo el mundo va a saber cuando llame el teléfono. Le habla Ricardo Lombana, todo el mundo va a conocer quién es el que Sí. está marcando. Pero Esa es una de las grandes ventajas de aquel sacrificio, tal vez. no se hacía por eso, ¿ah? El sacrificio Ay, se ¿cómo hace. cree? Oiga, eso es un chiste. Mire, es importante que se sepa que no es que no se quiere contribuir con el país. O sea, no es que, no lo acepto porque me lo ofrece esto, me lo ofrece el otro. Uno toma decisiones políticas y yo voy a ser consecuente con mis decisiones políticas. Y ya he dicho que si en el camino de esta administración se van a tomar decisiones para resolver los grandes problemas del país, allí estará Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino Panamá para coadyuvar en esa tarea, como estará para fiscalizar y señalar si se desvía el rumbo. Esa es la oposición que usted pues piensa plantear. Tengo que hacer una segunda pausa, regresamos enseguida, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía, don Ricardo. Estamos prontos a hacer, claro, una reforma constitucional y la idea que plantea el presidente electo es por 2 asambleas. Yo sé cuál es su posición, no estoy pidiendo que me la repita, pero ¿cómo contribuiría usted en estas reformas electorales? Constitucionales. Perdón, constitucionales. Bueno, en primer Sí, lugar, disculpa. ya saben que nosotros apoyábamos y apoyamos el método de la constituyente. Sí. Ahora bien, si el gobierno entrante va a presentar un paquete, Sí. es un paquete que a nosotros nos gustaría conocer para poder analizarlo y dar nuestras contribuciones al respecto. Si hay algo que se pueda mejorar o complementar, hacerlo. Y si hay reformas, artículos o títulos que faltan de lo que nosotros consideramos que debería incluirse, así lo propondremos. Hemos visto que se ha hecho un llamado a la concertación nacional. Sí, en la mesa. En el cual hay participación de los partidos políticos. De mucha gente, Sí, no pero- solamente de muchos grupos. Correcto, pero sería bueno también participación de los independientes en esa reforma electoral. Yo creo que una de las cosas que tiene que ir haciendo nuestra democracia desde los organismos electorales y de participación política, como en estas mesas, es que no solo son los partidos los únicos que tienen voz a la hora de poder aportar. Claro que estamos hablando de un sistema que ha tenido por tradición esta fórmula, ¿verdad? No significa que no cambie, pero es importante entender que todos ahorita debemos de aprestarnos a un objetivo y que es, obviamente, estamos todos pidiendo que se cambie la Constitución. Creo que puede haber aporte de muchas personas. Y nosotros vamos a aportar, si se da la oportunidad de que aunque se comentemos- aprueben con 2 asambleas. Bueno, pero es que No, nada más por a saber. mí me parece intransigente y me parecería intransigente decir no vamos a apoyar ninguna reforma porque no es fuera a el través de la método. constituyente. Claro. Ahora bien, el segundo elemento que a mí siempre me ha preocupado y yo estoy sentado en la primera fila esperando para mirar, es qué va a pasar cuando ese proyecto llegue a una asamblea donde van a tener que votar por él o modificarlo y por ende negociar con diputados que deberían estar en la cárcel. Ahora, claro, Esa ese es el parte siguiente a mí me paso. preocupa. Y si eso desemboca en una tergiversación de lo que se propuso, Bueno, ya cambiaría el plano, ¿no? entonces ahí se cae la justificación por completo. O sea, Cambiaría. nosotros estamos dispuestos a revisar el proyecto. Todavía no lo conozco, no se ha terminado. Aportar al proyecto lo que consideramos debe aprobarse, que seguramente tendremos mucho que decir al respecto. Y esperar a ver qué va a pasar en la Asamblea. Porque a mí lo que me preocupa, Adelita, es que aquí se negocie la justicia a cambio de la aprobación del proyecto. Sí, bueno, pero no creo que todos los que estamos a la expectativa, igual en la misma fila que tú, vamos a permitir eso, vaya. Ahora,
¿Qué opina usted de la nueva asamblea, la composición de la misma, a pesar de que hay, bueno, algunas figuras independientes? Pero fíjese bien, a mí me llamó mucho la atención que yo pensé que iban a salir más diputados por la libre postulación. No sé por qué yo tenía la idea, tal vez yo estaba muy convencida de eso. Bueno, erradamente, creo que el voto plancha ayudó mucho a los partidos a que no ocurriera eso, y por otra parte, esta interpretación al final sobre el residuo también afectó. Sí. Nosotros tenemos 3 candidatos a diputados que han estado precisamente han sido víctimas de esa interpretación, y por esa interpretación han quedado fuera de la Asamblea o sin posibilidades. Es un hecho que ha sido notorio y nosotros lo hemos estado apoyando. Creo que pudieron haber sido 8 en vez de 5, cuidado que hasta 9. Y mi cálculo estaba entre 5 y 10. Ese era el cálculo que yo había hecho. Y yo había dicho, o mi cálculo o nuestra proyección era que por lo menos la mitad más 1 iba a ser nueva, entre independientes y candidatos nuevos de partidos políticos, y estamos muy cerca de esa realidad. Ahora, Ricardo, usted, por ejemplo, ya tenía su gabinete que lo iba a acompañar. Teníamos listas cortas en cada uno de los ministerios, 2 o 3 nombres para cada ministerio. ¿Pero le habían aceptado, por ejemplo, eso? De las personas que estaban en lista, casi todas habían sido consultadas y estaban anuentes a por lo menos considerarlo una vez ya propuesto como presidente electo, si eso ocurría. Ese análisis de que faltó estructura, ¿le cae? O sea, ¿realmente lo considera así? ¿Qué hubiera hecho si ganaba, por ejemplo, y tenía que nombrar a 10,000 funcionarios públicos importantes en direcciones? Creo que no hubiéramos tenido que nombrar 10,000 en el primer mes, pero nosotros habíamos estado haciendo el trabajo, Adelita, desde 6 meses antes, con un comité que en las mesas técnicas y temáticas, la mesa ambiental, la de energía, todas las mesas que tuvimos, la cultural, la deportiva, venía haciendo entrevistas y creando perfiles de acuerdo a las instrucciones que habíamos dado, listas que empezaban con 10 candidatos, 7 candidatos, 5, se iban reduciendo. Claro. Nosotros estábamos listos, incluso habíamos tendido el puente a miembros de partidos políticos y se les había dicho, en caso de que nosotros salgamos favorecidos, porque nosotros no discriminamos. Nosotros nunca discriminamos en que solo tenían que ser independientes. Podían ser personas de partidos políticos con experiencia. También. Con experiencia. Entonces, los nombres estaban, la estructura estaba en parte. Porque esa era una de las grandes cosas, ¿no? Que decían que si ustedes ganaban, hasta cierto punto iba a ser un aprendizaje muy tortuoso con respecto al asunto público. Además, criticaban mucho que usted nunca había ocupado un cargo público. Entonces, pues claro, estas ideas calaron mucho en la población porque a mucha gente nos cayó el 20 de todo lo que hay que hacer, pero mucha gente se preguntaba, ¿y qué va a hacer cuando llegue al cargo público? O sea, ¿cómo va a manejarlo él? Miren, pues se puede analizar mucho hacia atrás. Nosotros le presentamos nuestra propuesta al país, una propuesta responsable de profesionales, hombres y mujeres panameños, que trabajamos arduamente por 2 años en presentarle esta propuesta al país. 10 días antes de las elecciones nosotros hicimos una reunión en un hotel de la localidad, invitamos a los medios de comunicación, ahí habían más de 120 profesionales, hombres y mujeres panameñas, y permitimos que entraran los medios para que vieran quiénes estaban trabajando con nosotros cada uno de los temas. A cada reunión que íbamos nos presentábamos con los técnicos que nos estaban apoyando en esas áreas. Al final, ¿qué fue lo que influyó más o menos en que se votara por una opción o la otra? Yo creo que ese análisis estará para los próximos 5 años. Sí. Si al final lo que inclinó la balanza fue que la gente prefirió a un partido estructurado, con experiencia, etcétera, bueno, tendremos que esperar los 5 años para ver si fue la decisión correcta. Está joven el movimiento también, el que usted fundó, y también puede tener otra segunda oportunidad. La vida empieza no desde que nacemos, sino en muchas etapas de nuestra carrera, ¿verdad? Por supuesto. Y eso puede haber otra oportunidad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las medidas urgentes a tomar que usted cree que debería de hacer Nito Cortizo?
Bueno, yo creo que él ya ha anunciado algunas de ellas. Pero a su parecer son acertadas. Dos. Yo siempre hablé de dos. En primer lugar, iniciar el proceso constituyente, Sí. en el caso nuestro. Claro. En el caso de él, ellos no creen en la constituyente, al menos como método. Creo que impulsar de manera rápida Las las reformas. principales reformas constitucionales, con lo que ya se advirtió en el bloque anterior, Ajá. y la reactivación económica, las medidas rápidas de reactivación económica, con especial énfasis en la reactivación del sector agropecuario, donde se está realmente en una situación crítica, y no dejaría por fuera las medidas urgentes o de emergencia para atención del sistema de salud. Hoy, mientras usted y yo estamos aquí conversando, usted sabe que hay personas sin acceso a medicamentos, Sí, a los que tienen sufriendo derecho, realmente. esperando 10 meses por una cirugía o por una cita, algunas veces perdiendo la vida, otras veces desmejorando su salud, y esa es una situación de emergencia que debe ser atendida con esas características. Claro, y necesariamente todas estas situaciones en desfortuna también para nuestros hermanos ciudadanos que están ahí a la espera de salud. ¿Y cómo califica el gobierno de Varela, ya que acabó? Bueno, yo formo parte de la ciudadanía que ha evaluado a esta administración como una administración de más errores que aciertos, de muy mala comunicación. Pésima. Se lo dijeron a los 5 años y nunca lo corrigió. Uno de los graves errores fue su desconexión con los distintos sectores productivos del país, Sí. con el sector privado también. Total. Evidente la injerencia del señor Varela en la justicia, Sí. nefasto para cualquier república Sí. que quiera promover la separación de poderes, entre otras cosas. Creo Me que el va a matar gobierno George. deja muchas cosas en deuda con respecto a lo que le propuso al país hace 5 años. Me está diciendo que pare, pero voy a tener una última pregunta. Si usted hubiera sido presidente, ¿qué hubiera hecho con Kenia Porcel? Sabiendo que faltan 5 años de gobierno. Yo lo he de dicho su ya en mandato, otras ¿no? entrevistas, o sea, el presidente, yo creo en la institucionalidad, Adela. Sí, Pero yo también creo en un buen ejercicio del funcionario. La Yo había- institucionalidad es una cosa, pero la evaluación y la Sí. rendición de cuentas es otra. Sí, pero no es el presidente el que decide si ella incumplió con sus funciones y entonces por eso la saca. Porque entonces vamos a hacer lo mismo que hizo Ricardo Martinelli. Si hay evidencias de que ella incumplió sus deberes constitucionales o legales en función, Oiga, pues entonces Memo. que se le promueva un proceso y que se decida en la justicia. Hemos No lo hecho- puede hacer el presidente de la República. Estoy de acuerdo. Bueno, hemos hecho... Yo había propuesto la creación de una fiscalía especial, Sí. como la del Perú, con Que- su que marco vigilara. jurídico, para que hicieran las investigaciones que aquí se han dejado de hacer o se han hecho, así ve, Sí, mirando solo para un lado. pésimo. Gracias, don Ricardo, por Gracias estar a con usted. nosotros. Muchísimas gracias por estar en el polígrafo. Qué gusto. Pues estamos muy satisfechos realmente del trabajo, de su movimiento, de los votos que amasó. Yo creo que Y estamos usted apenas empezando. tiene que tener una idea clara de lo que tiene que hacer Así en es. los próximos años. Y le felicito. Gracias. Gracias, don Ricardo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.